Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría con Vectores. En esta ocasión vamos a presentar algunos ejercicios resueltos sobre la proyección ortogonal. Y esto con el objeto de aterrizar las ideas conceptuales que platicábamos en el video anterior de la serie. Para ello, hemos programado la siguiente agenda. Primero, vamos a presentar algunos ejemplos numéricos para mostrar por una parte cómo deben realizarse los cálculos, pero también para mostrar las implicaciones que tiene la componente en cada caso. Enseguida vamos a mostrar a través del software GeoGebra la representación gráfica de cada uno de estos ejemplos. Y por último, también con GeoGebra, vamos a presentar un par de aplicaciones geométricas de la proyección ortogonal. ¿Están listos? Bueno, pues entonces comenzamos. Vamos a resolver pues tres ejemplitos para mostrar cómo se debe de calcular la proyección ortogonal de A en B. Ojo, la proyección ortogonal de A en B no es lo mismo que la proyección ortogonal de B en A. Así es que en este tipo de ejercicios es indispensable que se nos diga quién va a ser el vector A que se va a proyectar y quién es el vector B. Es decir, sobre qué vector se va a realizar la proyección, ¿cierto? Pues bueno, teniendo esto en mente, vayamos al primer ejercicio que nos pide hallar la proyección de este vector A, que es 1,5, en este vector B, que es 6,4. Para calcular la proyección, lo primero que necesitamos es la componente, ¿cierto? Y hemos visto en un video previo que la componente es el resultado de efectuar esta división, en donde en el numerador encontramos el producto punto de los vectores en cuestión y en el denominador la magnitud del vector sobre el cual se va a realizar la proyección, que es B. Así que hemos hecho las sustituciones pertinentes en la definición de componente. Y tenemos pues que el producto punto de estos vectores es 1 por 6 más 5 por 4. O sea, 6 más 20, que nos da este 26 que vemos acá. Ahora bien, en la magnitud del vector B, aplicamos pues la definición y tenemos entonces que calcular la raíz de esta suma de cuadrados. O sea, la raíz de 36 más 16, que nos da esta raíz de 52. Así que tenemos que la componente es un número positivo, porque recordemos que en la definición de magnitud de un vector, tomamos siempre el valor positivo de la raíz, ¿correcto? Así que, bueno, una vez que conocemos la componente, ya podemos calcular el vector proyección, que es el producto de la componente por este vectorcito unitario. Tenemos aquí la sustitución correspondiente para el vectorcito B y su magnitud y, como sabemos, la magnitud de B pues es precisamente raíz de 52. Ya lo habíamos escrito recién, ¿cierto? Así que al final de cuentas, este vector, que es el 6,4, se está multiplicando por el número 26 entre 52, o sea, un medio.
De manera que un medio por este vector nos da el vectorcito 3,6. Un medio por 6 nos da este 3 y un medio por 4 nos da este 2. Así que como la componente resultó positiva, resulta pues que la proyección de A en B y el vector B tienen el mismo sentido. Pasemos pues al segundo ejemplo, en donde el primer vector lo hemos conservado como el vector A, o sea, la pareja 1,5, y ahora hemos cambiado a B por el vector menos 1, menos 1. Así que al calcular la componente, ahora en el numerador tenemos este producto punto, que es 1 por menos 1 más 5 por menos 1, que nos devuelve este menos 6, ¿correcto? Ahora bien, en el denominador tenemos la magnitud del vector b, que es la raíz cuadrada de esta suma de cuadrados, ¿cierto? Y que nos devuelve esta raíz de 2. De manera que la componente en esta ocasión nos salió negativa, por lo que podemos adelantar que la proyección ortogonal de A en B va a tener sentido opuesto al del vectorcito B. Realizamos pues el cálculo de la proyección como el producto de la componente por este vector unitario. Así que solo hacemos la sustitución y obtenemos al vectorcito unitario que es circulado en pantalla. Y pues bueno, sabemos ya que la magnitud de B es raíz de 2. Así es que aquí aparece raíz de 2 por raíz de 2. Tenemos pues que este vector está siendo multiplicado por menos 6 entre 2, o sea, por menos 3. Así que la proyección en este caso es el vector 3,3, que claramente es paralelo al vector B, pero tiene sentido opuesto. ¿Correcto? Tenemos pues un último ejemplo en el que vamos a conservar intacto al vectorcito A y en cambio al vector B lo vamos a cambiar por este nuevo vector. Ahora va a ser el vectorcito menos 5,1. Así que al realizar los cálculos para la componente tenemos en el numerador 1 por menos 5 más 5 por 1, que nos devuelve este 0. Y bueno, en el denominador tenemos la raíz de esta suma de cuadrados que nos da por resultado raíz de 26. Pero bueno, en este caso el denominador pues pierde relevancia toda vez que 0 entre cualquier número real nos va a devolver a este 0. De manera que la componente es 0 y, como hemos dicho, A punto B es igual al escalar 0. Por tanto, sabemos que los vectores A y B son ortogonales. Ahora bien, para calcular la proyección, tenemos que hacer, decíamos, el producto de la componente por el vector unitario asociado a B. Pero como sabemos, la componente es 0.
Así que vamos a dejar solamente indicado al vector unitario asociado a B, porque 0 por cualquier vector nos va a devolver el vectorcito nulo. Así que hemos visto pues las implicaciones de la componente en estos tres ejercicios. Quiero decir, qué significa el signo de la componente en cada uno de los casos. Y a continuación vamos a apoyarnos en el software GeoGebra para ver la representación gráfica de estos ejemplos y también para mostrar algunas aplicaciones geométricas de la proyección ortogonal. Así que, ¿me acompañan? En esta escena GeoGebra tenemos la representación dinámica de la proyección ortogonal de el vector A en el vector B, ¿cierto? Y a mano izquierda aparecen los cálculos correspondientes, mismos que se actualizan conforme los puntos o los vectores que participan en la escena se ven modificados. Así es que para el primer ejemplito, recordemos, teníamos que el vector A era el 1,5 y el vector B el 6,4. Así es que voy a mover a estos puntitos para que la representación corresponda a la de este ejemplo. Vemos pues que el resultado es exactamente el que nosotros obtuvimos. Ojo, aquí en la escena dinámica aparece el vectorcito, pero transpuesto. Esto es, en lugar de aparecer horizontal, aparece vertical. Pero bueno, que esto de momento no nos preocupe, es simplemente un detalle de GeoGebra. Ahora bien, decíamos, no es lo mismo hacer la proyección de A en B que hacer la proyección de B en A. Vamos a ilustrar esto mediante esta escena dinámica y vamos a invertir los papeles. Vamos a hacer que ahora el vectorcito A sea el 6,4 y el vectorcito B el 1,5. De manera que tenemos esta otra representación para ese caso. Vean en dónde quedó el vector proyección y vean además también cuál es el resultado. Muy distinto al que obtuvimos en el primer ejercicio, ¿cierto? Así es que mucho ojo. Cuando hablamos de la proyección es importantísimo caer en cuenta de cuál es el vector que se va a proyectar, que en este caso es A, y sobre qué vector va a proyectarse, que en este caso es el B. Con esto queda lista la representación del primer ejercicio. Vamos ahora con la representación del segundo ejercicio. Dejamos pues al vectorcito A igualito y ahora vamos a hacer que el vector B sea el -1, -1. Observemos que en este ejercicio la proyección queda con un sentido opuesto al del vector B, cosa contraria a lo que ocurría en el ejemplo previo, en donde, como ya vimos, el sentido de la proyección quedaba con el mismo sentido que el vector B. Vemos aquí, pues, cómo es que el signo de la componente determina el sentido de la proyección, ¿cierto? Y bueno, por último, teníamos, ¿se acuerdan? En el tercer ejemplo, que la proyección nos salía igual con el vector nulo. Esto porque la componente era igual con 0 y esto a su vez se producía porque el producto punto de los vectores A y B era igual con 0. Es decir, había ortogonalidad entre los vectores. Como vemos aquí en esta escena. ¿Correcto?
Así que a través de GeoGebra hemos explorado rapidísimo cuál era la representación gráfica de los tres casos. La proyección ortogonal nos sirve también para calcular el área de triángulos y paralelogramos. Fíjense bien, vamos a suponer que tenemos tres puntitos distintos, como estos que vemos en nuestra escena dinámica de GeoGebra. Y bueno, que a partir de esos tres puntitos generamos un triángulo cualquiera, no importa si no es rectángulo. Asimismo, vamos a considerar que a partir de esos tres puntitos, nosotros generamos dos vectores, los vectores A y B. Esto es, son vectores asociados a dos de los lados del triángulo, pero vamos a considerar que el vector B es la base de nuestro triangulito, ¿ok? Así que podemos decir pues que la magnitud de B es el valor de la base que necesitamos para nuestra fórmula del área del triángulo, que sabemos es base por altura sobre 2. Así es que lo que resta es determinar pues precisamente cuál es la altura del triángulo, ¿cierto? Pero bueno, esto es fácil de determinar si en lugar de crear la proyección ortogonal de A en B, nos damos a la tarea de proyectar al vector A sobre un vector ortogonal al vector B. Digamos, ¿qué tal? Este vector. Este vector claramente es ortogonal a B. Y lo denotamos con este superíndice, con este simbolito que parece una T invertida. Pues bueno, al realizar la proyección de A sobre este vector ortogonal a B, lo que tenemos pues es este vectorcito, que decimos es pues proyección del vector A sobre el vector B ortogonal. De manera que la magnitud de este vector proyección es quien nos revela la altura de nuestro triángulo, ¿cierto? Así que, bueno, voy a colocar aquí en la escena el rótulo de nuestra altura y solamente voy a escribir aquí que el área del triángulo de lados A y B, en donde D es la base, está dada por el producto de estas dos magnitudes por un medio. Base por altura sobre 2. Ahora bien, si nosotros consideramos a el paralelogramo de lados asociados a los vectores A y B, tenemos pues que la respectiva área es el doble de la del área del triángulo. Así que ya lo vemos, a través de la proyección es muy fácil calcular el área de estas dos figuras geométricas. Espero que con este video y estos ejercicios les haya quedado más claro el tema de la proyección ortogonal. Así que
Los invito a que se queden viendo los demás videos del canal y no se pierdan la siguiente entrega de la serie Geometría con vectores. Hasta pronto.